Queridos hermanos, continuamos llevando la palabra, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Hoy continuamos con el video número 245, segunda carta de Pablo a los Corintios. Pero antes le voy a leer acerca de un libro que vino a mis manos este sábado, pero está muy espiritual, nos enseña muchas cosas, sobre todo de lo que es la gratitud, y quiero compartir este pequeño historia en base a lo que es la gratitud. Dice, la gratitud no es solo lo más grande de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Marco Tulio Cicerón. Era una noche oscura y fría de enero del 2004. Yo había cruzado la frontera para visitar a una mujer enferma, la madre de uno de los trabajadores que cosechan verduras en Yuma, Arizona. Después de la visita me encaminé hacia la parada del autobús que me llevaría a la línea, a fin de cruzar nuevamente a los Estados Unidos. Hacía unos minutos que había llegado ahí cuando pasó frente a mí una camioneta Volkswagen. Se pronuncia Volkswagen. Yo no sé cómo se pronuncia, pero bueno, un Volk, que se detuvo unos segundos a pocos metros de donde yo estaba, para retomar luego su marcha. No pasó un minuto cuando nuevamente se acercó a la parada, se detuvo y dos muchachos encapuchados saltaron sobre mí. Me encañonaron y sin mediar palabra me empujaron dentro del vehículo. En segundos mi vida cambió. Entonces me encontré con los ojos tapados, tirado en medio del piso frío de la camioneta, tragando polvo entre olores nauseabundos. Me dejé llevar. No sé si alguna vez tuviste un arma apuntando a tu sien. En un instante que se escapa del tiempo, todo se convoca en ese presente. Te sientes como el ahogado que antes de dar su último manotazo ve toda su vida como una película de largometraje. En solo unos pocos segundos, pues bien, en aquel momento yo experimenté una absoluta impotencia. Alguien se hacía cargo de mi cuerpo y pretendía hacerse cargo también de mi mente, intimidándome, convocando el miedo, acaso la más destructiva de las emociones. Yo me quedé con mis pensamientos y me dejé llevar. No opuse resistencia, simplemente no podía controlar los hechos de que no era responsable. La camioneta pronto dejó el asfalto y se metió en una calle de tierra con muchos pozos. Mi cuerpo era como una bolsa de papas y yo apenas podía respirar. El aire se había espesado por el polvo que entraba a través de las rendijas de la desvencijada Volvo de la camioneta. Luego de recorrer una distancia que jamás podré precisar, la camioneta se detuvo. Escuché que entre ellos hablaban muy bajito, como para que yo no escuchara. Inmediatamente la camioneta se puso en movimiento y luego de recorrer una distancia relativamente corta, el que me custodiaba me dijo que me bajara, que cerrara los ojos, que me pusiera contra una pared y que no se me ocurriera mirar ni a los costados si no quería ser hombre muerto. Luego escuché el rechinar de las ruedas. Se fueron. Quedé solo, mirando la pared durante unos segundos de mucha tensión. Miré a los costados y no vi más que un perro que cruzaba la calle de tierra. A unos 100 metros había un farol. Caminé hacia la luz. El cuerpo me temblaba, no sé si del frío o por la emoción de tenerlo nuevamente conmigo. Me acerqué a una casa, golpeé la puerta y un hombre abrió.
Le conté lo que me había pasado. Me pidió perdón, como si él hubiera sido cómplice de aquel hecho. Pero no era un cómplice, simplemente le daba vergüenza que le ocurriera eso a un extranjero en un pueblo. Era un hombre noble, como lo es la mayoría de los que viven en la frontera, gente honrada de trabajo que buscan un mañana mejor, que quieren darle vida a sus sueños. Se ofreció llevarme en su vehículo a la línea y luego de una hora la volví a cruzar para este lado. No entendí en ese momento lo que había ocurrido ni por qué me había pasado a mí. Esta es la primera pregunta que pasa por nuestra mente cuando nos ocurre algo trágico. ¿Por qué a mí? Hay que dejar que el tiempo responda y hay veces que ni el tiempo responde. De todos modos, seguí yendo a Yuma a predicar la palabra de Dios en el campo y dejar a los trabajadores el gran libro de la esperanza, la Biblia, y seguí cruzando la frontera. Hace más de un cuarto de siglo que la cruzo. Una tardecita de un día de enero del 2009, cuando terminaba mi jornada de labor en el campo, se me acercó un muchacho alto y fornido y me dijo: Padre, yo tengo una deuda de gratitud con usted. Mucha gente me llama padre, como si yo fuera un cura, aunque he aclarado 1000 veces que soy padre, pero de 2 hijas. Pensé que era uno de los tantos arrepentidos que no me había pagado la Biblia, pero presentí que era algo más grave, porque le temblaba el labio inferior. Apenas podía hablar entre tantos nervios. Hace mucho tiempo usted asistió al funeral de mi abuelita y yo lo conocí allí. Además, trabajé para Oseguera y lo vi en las cuadrillas. Yo no recordaba exactamente quién podía ser, pero continuó. Entonces yo andaba en drogas. Una vez salimos por dinero y lo vimos a usted. En el momento que lo subimos no lo reconocí, pero en el trayecto se me hacía que yo lo había visto antes, hasta que recordé que usted era el padre que había oficiado en el funeral de mi abuela. Mi mente daba vueltas como en la camioneta y continuó. Hace 2 años yo le compré una Biblia. Entonces yo trabajaba para los Garcías. Fue cuando comencé a asistir a una iglesia cristiana. Ellos me ayudaron a salir de la droga. Asisto a esa iglesia cada semana. En todo este tiempo he pensado en usted. El año pasado lo vi, pero no me animé a decirle nada. Hoy me dije, no voy a esperar más. Vengo a pedirle perdón y agradecerle por haber oficiado en el funeral de mi abuela y por la Biblia que me vendió. Yo quedé aturdido y solo atiné a decirle: tomo tu agradecimiento como un regalo. Tu gratitud vale mucho más que todos tus errores. La vida siempre te da la oportunidad de dar y recibir. Ese fue el momento de recibir. ¿Qué dice la ciencia acerca de la gratitud, hermanos? La ciencia considera que la gratitud es vital para rehacer la vida y ser feliz. Dale vida a tus sueños. La gratitud recibió poca atención por parte de la psicología hasta que las investigaciones de la última década la instalaron en el podio de las más importantes fortalezas de carácter. Las investigaciones psicológicas encontraron múltiples evidencias de los beneficios de la gratitud para la salud física y mental. Una investigación descubrió que las personas más agradecidas evidencian mayores grados de satisfacción con la vida. Son más vitales y optimistas, cultivan emociones positivas y reportan menos grado de depresión y estrés respecto a los otros. Además, se comprobó que la gratitud eleva los niveles de
autoestima no solo a corto, sino también a largo plazo, y que las personas agradecidas tienen menores niveles de neurisis, de desequilibrios emocionales, porque no mastican frustración. Otros estudios descubrieron que la gratitud mejora las relaciones humanas y genera una mejor integración social y de satisfacción con la vida. Quizás la investigación más impactante sobre la gratitud haya sido realizada por Dagner y colaboradores, y quienes estudiaron a un grupo de 678 monjas durante más de 60 años, haciendo un seguimiento retrospectivo y evaluaciones periódicas. Encontraron que las religiosas que a la edad de 20 años revelaban gratitud y otras emociones positivas, vivieron 10 años más y prácticamente no sufrieron Alzheimer, en comparación con las infelices y desagradecidas. Ese estudio prosiguió aún después de que las monjas fallecieran. Investigaron sus cerebros y descubrieron que no tenían las características de quienes sufren Alzheimer, y las que sí tenían la predisposición a la enfermedad nunca llegaron a padecer sus síntomas. La gratitud es el primer secreto para ser feliz. Jesús y la gratitud. Él era un extranjero, su mirada, como la de todo hombre en tierra extraña, siempre pedía permiso o quizás disculpa. Sus ojos expresaban esa deuda que uno tiene con su propia alma cuando se está en tierra desconocida. Pero aquel hombre, además de ser extranjero, llevaba en su piel las marcas de la muerte, que atraían las miradas de quienes lo veían, no solo como un emigrante, sino también como un riesgo para sus vidas. Había llegado a Jerusalén desde Samaria con mercaderías para vender. Aquella noche no sabía dónde ir, y como los que no saben a dónde van, difícilmente los vientos soplan en su favor, con tal de divertirse, rebajó sus valores morales. A los pocos días de aquel viaje a la nada, se despertó cubierto de ciertas granulaciones en el rostro y en el torso, que pronto se extendieron por todo su cuerpo y se convirtieron en úlceras sangrantes. En esas condiciones ya no podía volver a Samaria. Entonces pidió ayuda, pero nadie pudo ayudarlo. Finalmente fue al sacerdote, como indicaba el capítulo 13 de Levítico. El sacerdote dictaminó que el samaritano tenía lepra. Le impuso una túnica distintiva, le dio una campanita y lo envió a unas grutas donde habitaban los leprosos lejos de las poblaciones. A partir de ese momento, la vida del samaritano cambió rotundamente. El trajinar, el bullicio del comercio, las noches de juerga, todo se detuvo en los arrabales de la soledad, en la quietud del aislamiento. El peso de los meses avivó los recuerdos y los remordimientos. ¿Qué será de mi familia? La nostalgia y el llanto enlutaron su alma. Había escuchado de sus compañeros de infortunio que un maestro de Nazaret curaba todo. Él no sabía si quería recibir tanto la curación de su enfermedad como la sanidad de su alma. Cuando le hablaron del gran médico, se estremeció con un sagrado temblor. Un día los 10 leprosos vieron a la distancia a Jesús y sus discípulos. Todos gritaron al unísono, desesperados: Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. San Lucas 17, 13, 14. Era el milagro soñado, un agradecimiento profundo llenó el alma del samaritano. Volvió gozoso, glorificando a Dios, gritando a todo el mundo que Jesús lo había curado. Y llegando donde estaba el maestro, se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Versículo 16.
Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Versículo 17, 19. La gratitud del leproso sanado provino no tanto porque las llagas de su piel fueron quitadas, sino porque las llagas de su alma fueron sanadas. La gratitud tiene su fundamento más firme en Dios, quien no hace acepción de personas. El leproso era un extranjero, un hombre sin derecho, y por eso captó en aquel milagro de un modo que no pudieron percibir los compatriotas de Jesús un sentido diferente. Además de sanado, el leproso se sintió aceptado por Dios. La gratitud nace de la conciencia de esta aceptación. ¿Cómo y por qué practicar la gratitud? El escritor Otto F. Borgnine dice que no hay otra propiedad del hombre que sea tan adecuada para conocer su estado de salud interior, espiritual y moral como la capacidad de sentir gratitud. Hace más de 40 años que estoy casado con Florencia y siempre me ha preparado y servido la mejor comida, sin faltar un día. Recuerdo que cuando aún éramos jóvenes y recién casados, ella apuraba su paso cada mediodía para llegar a la casa desde el trabajo y presentarme el plato más saludable y apetitoso. Luego de comer conmigo, volvía a su trabajo a completar su jornada. Hizo esto durante muchos años. Te confieso algo, me da vergüenza decírtelo. En todos estos 40 años asumí su gesto generoso como el cumplimiento de su deber conyugal. ¡Qué horrible! A veces le agradecí por su esfuerzo, pero nunca comprendí plenamente el sentido de la palabra gracias. Hasta que en estos días, cuando empecé con este libro, me puse a pensar en el valor de la gratitud. ¿Puedes creer esto, hermano? Ayer, precisamente antes el plato sabroso y saludable que me presentó, le dije: gracias, Florencia, muchas gracias. Parece que ese gracias tuvo un sentido diferente para ella, porque su respuesta fue: gracias a Dios y a tu trabajo que hace posible esta comida. Me estaba diciendo: tu amor y reconocimiento valen más que todo lo otro que puedes hacer por mí. La gratitud es la memoria del corazón. Entonces pensé en el poder de esa gratitud para equilibrar la balanza de dar y recibir, la balanza del amor. Y pensé también en el poder que tiene para establecer o reconciliar una relación efectiva, porque la esencia de la gratitud es inaugurar una relación de amor y vida. La gratitud es la madre de todas las virtudes, de todos los secretos de la felicidad, de todas las posibilidades de relación humana. Porque cuando digo gracias, reconozco que el otro me ha dado un regalo. Reconozco a mi prójimo, que a veces por estar tan próximo no lo considero mi prójimo. Cuando le digo gracias a Florencia, reconozco que acepto esa comida como un regalo de su gracia. Es más que reconocimiento al cumplimiento de su deber. Cuando le agradezco por algo, reconozco que tomo lo que da más allá de lo que pueda pagarlo. Más de una vez tendría que haberle dicho a mi esposa: este plato no se puede pagar con Visa, recordando la publicidad de esa tarjeta de crédito que decía poder pagarlo todo excepto el valor más deslumbrante del espíritu, el amor. Por otra parte, la persona que sabe recibir la palabra gracias de su prójimo ensancha su espíritu, porque se alimenta de ese reconocimiento y tiene energía para seguir dando. No se corta la relación de intercambio. Por oposición, el mezquino, el egoísta, corta el ciclo de la vida. El mezquino no comprende que ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Romanos 14:7. Porque la vida es una gran cadena de ayuda mutua. Ayuda el sol cuando sale,
el agua cuando corre, el aire puro que respiramos. Toda ayuda a la vida, ayuda a la esposa cuando prepara el pan y el esposo cuando trabaja, o viceversa. Ayuda a mi amigo, mi compañero de trabajo, mi jefe y mi subalterno. Todos ayudamos en la cadena de la vida. Y el que sabe dar, recibirá. Y el que sabe recibir, dará. La gratitud no es un simple acto que se agota en un gracias, sino una manera de ser, una actitud de vida. Por eso, el agradecimiento debe comenzar con Dios, el dador de la vida. Cuando nos levantamos por la mañana con salud y ponemos en el corazón y en nuestros labios una palabra de gratitud al Creador, se nos entibia el alma. El salmista nos invita a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 101. Debemos agradecer cada día a nuestros padres. Con el solo hecho de darnos la vida, nos dieron todo, pues desde la vida somos nosotros los responsables últimos de nuestro destino. Las personas que no tienen una palabra de agradecimiento a sus padres, a pesar de lo que hayan sido, están atadas a su pasado. El fracaso se alimenta de la frustración y la frustración se alimenta de no poder asumir que somos nosotros los constructores de nuestro destino. Por ser desagradecidos a nuestros padres, muchos no maduran ni encuentran sentido a su vida. Viven neuróticos. La gratitud nos convierte en historiadores de las bondades del pasado, no de las desdichas. Debemos expresar gratitud a nuestro cónyuge cada día para cuidar ese delicado equilibrio entre dar y recibir. Recibimos amor para dar amor. Si no damos, no recibiremos y se corta el intercambio. Solo si se consigue este equilibrio habrá posibilidad de profundizar aún más en el ciclo de la vida. Por eso, el consejo del sabio a los cónyuges es, perdón, en su amor recréate siempre. Proverbios 5:17. La gratitud recrea la relación de dar y recibir. No hay paz en nuestra vida conyugal si la persona que recibe no da algo a cambio que sea más que el cumplimiento del deber. El que ama da algo más de lo que manda la reciprocidad. Asimismo, cuando uno exige más de lo que el otro puede dar, el intercambio se agota. Agradezcamos por todo, por los días claros y oscuros, por las adversidades y los adversarios, porque ellos también nos enseñan. Esta interferencia que no está explícita en el relato bíblico surge del hecho de que estudios científicos serios afirman que la lepra de los tiempos de Jesús podría haber sido una forma de sífilis. Los científicos no confirman el hecho de que la lepra conocida hoy por la ciencia médica sea la que se menciona en la Biblia. Enseñanzas bíblicas, Jesús y la gratitud. San Lucas 17, 11, 19. Introducción. ¿Por qué Jesús sanó a 10 leprosos si sabía que solo uno volvería para agradecerle? En la Biblia, el número 10 es símbolo de totalidad. Jesús sanó a los 10 como expresión de su amor por la humanidad y para poder salvar a todos los pecadores que se acerquen a Él como lo hicieron aquellos leprosos. Ver San Juan 3:16. ¿Te has sentido perdido alguna vez? Recuerda cómo te sentías, cuáles fueron tus pensamientos, cómo te sentiste cuando encontraste el camino. ¿Qué relación tiene estar perdido con la lepra? Estudiemos lo que dice la Biblia acerca del pecado y la salvación. ¿Con qué compara Dios la lepra? Isaías 1:4-6. La Biblia compara la lepra con el pecado que nos destituye de la gloria de Dios. O sea, sin Dios estamos perdidos. Ver Romanos 3:23. ¿Qué podemos hacer nosotros para resolver nuestro problema de pecado? Jeremías 2:22. No podemos hacer nada. Esto significa que necesitamos un Salvador. ¿Cuál fue la misión de Jesús en esta tierra? San Lucas 19:10. Jesús es nuestro Salvador. Él nos limpia de la lepra del pecado. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Romanos 3:24-25.
La vida y muerte de Jesús garantizó nuestra salvación y limpieza. Esa bendición está disponible para todos nosotros. Dale vista a tus sueños. ¿Cómo puedo recibir esa limpieza y perdón? 1 Juan 1:9. Confesar nuestros pecados significa entregarnos a Dios, aceptar nuestra condición y reconocer su poder para salvarnos y redimirnos. ¿Cuál es la actitud de Dios hacia nosotros? San Mateo 11:28, Isaías 1:18. Dios nos invita a ir a Él tal cual somos para limpiarnos totalmente. Debemos ir a Él con nuestra carga de pecados, porque solo en Él encontramos redención, porque Cristo relacionó la gratitud del leproso con su fe. Efesios 2:8. Cuando entendemos que Dios nos ha salvado por su gracia mediante la fe, que es un don proveniente de Él, no podemos menos que agradecer con alabanzas y adoración. Ver Salmo 101. Conclusión. Jesús sanó a los leprosos como muestra de su poder para limpiar a nuestra vida de pecado. Por su sangre somos perdonados, limpiados, salvos, restaurados y estamos en paz con Dios. Un proverbio chino dice: cuando bebas agua, recuerda de la fuente. Llamamiento. ¿Aceptarás tu invitación de ir a Jesús para recibir el perdón y la limpieza que te ofrece? Resolución. Acepto a Jesús y su gracia en mi corazón para ser salvo por Él. Amén. Video número 245, segunda carta de Pablo a los Corintios. La segunda carta de Pablo a los Corintios nos da la mejor descripción de la lucha espiritual de un apóstol en el Nuevo Testamento. Él es evangelista y apóstol, pero en la correspondencia a los Corintios vemos que sucede después de la evangelización. Vemos a Pablo en su rol de padre espiritual de la comunidad, cargado con el peso del liderazgo. En esta epístola escrita para instruir y amonestar a los inmaduros cristianos de Corinto, vemos entre líneas al apóstol agobiado, que sin embargo trabaja para hacer realidad una teología de reconciliación y transformación a la imagen de Cristo. La situación. Esta carta se inicia en medio de una relación llena de tensiones entre Pablo y la iglesia local que fundó. Él y los corintios tienen temas para resolver antes de continuar el ministerio juntos. Esta tarea es la prueba severa que examina la fortaleza e ingenio cristiano. Tenemos la historia de los corintios únicamente a través de la versión de Pablo, y él no nos escribía a nosotros sino a las personas que conocían esa historia. Aún así, podemos ver un esquema de lo sucedido. Sabemos que por 1 Corintios que estos discípulos andaban torpemente mientras buscaban solucionar la disciplina cristiana referida a los alimentos, sexo, matrimonio y juicios legales. Aparentemente Pablo visitó a la iglesia una segunda vez después de recibir esta carta, ya sea para hacer el seguimiento de la acusación de incesto, 1 Corintios 5:1, o en respuesta a otra materia de peso. Por cualquier razón que fuera, el encuentro no fue bueno. Debe haber existido una escena desagradable, porque el apóstol se fue pronto, dejando sentimientos irritados por todas partes. Tal vez esto les dio a algunos miembros de la iglesia el ímpetu para luchar a otros predicadores del Evangelio y para cuestionar la autoridad de Pablo. A través de esta epístola, así como de la epístola a las iglesias de Galacia, sabemos que muchas personas evangelizaban y que algunas de ellas aparentemente eran inescrupulosas. Ver también La vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. Cualquiera fuera la razón, una crisis parecía llevar a la otra. Después de salir de Corintio por segunda vez, es posible que Pablo haya escrito una carta airada a la congregación, la que no tenemos, instruyéndolos a disciplinar a un miembro ofensor. Este puede haber sido el hombre culpable de incesto que se informa en 1 Corintios, o puede haber sido alguien que participara de un incidente no relacionado con esto.
en el cual Pablo o su autoridad fue cuestionada durante su segunda visita. Algunos creen que vemos parte de esta carta en los 4 últimos capítulos de 2 Corintios. Aunque no tengamos certeza de lo sucedido, sabemos que todos estamos tan afligidos que Pablo decidió no regresar a Corintio personalmente por temor a tener otra confrontación problemática que pudiera enojarlos nuevamente. En su lugar envió a Tito para ver qué había sucedido y para que tratara de componer las cosas. Pablo estaba aparentemente afligido porque no quería perder su congregación en manos de otros competidores apostólicos. Por el resultado podemos ver que los corintios decidieron obedecer su orden. Disciplinaron al miembro ofensor tan duramente que Pablo tuvo que amonestarlos en su siguiente epístola, 2 Corintios, para que los rehabiliten nuevamente a la iglesia después de su castigo. Podemos ver por este incidente lo difícil que es para las congregaciones disciplinar a los miembros cuando salen de los límites. Es más fácil dar lugar al chisme, a espaldas de alguien que administrar cuidado pastoral de peso. La cuestión de la rehabilitación intencional es igual de importante. Estos cristianos finalmente enfrentaron su responsabilidad y reafirmaron la obediencia a la autoridad de Pablo. Esto lo animó a volver a asumir su liderazgo y a exhortarlos en 2 Corintios a que paguen para que el sostenimiento de la iglesia de Jerusalén, lo que habían prometido el año previo, realizado tal vez durante la segunda estadía de Pablo en Corintios. Ilustrativo es que el apóstol se esmeró para tratar de recomponer su relación con ellos, escribiendo antes de mencionar el siempre delicado tema del dinero, las tensiones. Es más fácil concebir una vida semejante a Cristo que vivir una en 2 Corintios 3:18. Pablo enseña que los cristianos al contemplar la belleza del Señor son transformados a su imagen de a un esplendoroso paso por vez. La transformación espiritual es un proceso gradual y el apóstol sabe que tenemos este tesoro en lo que él llama vasos de barro 4:7, es decir, ciertos frágiles seres, tal vez refiriéndose a él mismo. Sin duda, si leemos entre líneas podemos ver la causa de los problemas. Los cristianos corintios se quejaban de que Pablo era egocéntrico y podemos ver evidencias de esto a través de la epístola. Hace alarde de lo fuerte que es la aflicción y se consuela en su sufrimiento porque es por el bien de las personas mismas que ahora están bastante descontentas con él. Esto puede haber caído tan mal en los oídos de las personas entonces como lo haría ahora. Además, dejar lo que se consideraba una manera normal de la vida para abrazar las carencias de una cesta no reconocida que le traía dificultades, calamidades, insultos y muchas otras cosas, era un asunto difícil. Pablo constantemente les decía que todo este sufrimiento a favor de ellos era una señal de su amor. Su clamor pidiendo ser comprendido simplemente no le caía bien a la gente, sino que parecía jactancia. Como estrategia parece que no resultó bien. Los corintios también lo acusaban de engañarlos financieramente. Cuando los evangelizó, no les pidió dinero. Vivía de los fondos que había reunido en otra iglesia local. Pero pues les pidió dinero para la iglesia de Jerusalén. Ellos estuvieron de acuerdo, pero cuando se fue, algunos miembros de la de Corintio sintieron que los había manipulado, llevándolos con engaño. A pesar que transformarse en cristiano no les iba a costar nada, y luego, repentinamente, haciéndoles pagar un impuesto por el que no habían firmado, tal vez su fervor se enfrió de alguna manera cuando él se fue. Quizás todo se había transformado en algo más de lo que los corintios habían pactado
cuando fueron cautivos al comienzo. Por la esperanza de Pablo, al menos para algunos de ellos, se había transformado en una molestia. Esta carta contiene la animada defensa de Pablo de sí mismo. En los últimos 3 capítulos podemos observar su enojo desbordado. Trata de luchar con el trata de luchar con el temor de que los problemas en esta congregación lleguen a dañar su ministerio en otros lugares, porque eso podría dañar su reputación. Sin embargo, hace más que desahogar la frustración. No es accidental que la enseñanza sobre la reconciliación, que es el corazón del significado de la muerte de Cristo, encuentra su más hermosa expresión aquí. Pablo le da a los corintios la teología que los puede ayudar a atravesar todo esto y salir unidos como una comunidad al otro lado. No es suficiente entonces resolver los malentendidos y desahogarse del enojo que se ha acumulado entre visitas y cartas. Debe existir un contexto teológico que convoque tanto a Pablo como a sus nuevos cristianos hacia un espacio espiritual más elevado por encima de las discusiones insignificantes. La reconciliación debe ser el resultado de la madurez que ellos adquieran en Cristo. Como su líder espiritual, aún bajo presión, Pablo les asegura a aquellos que lo consideran un poco molesto que los ama, y tal vez en forma más conmovedora confía en que a pesar de los conflictos que rodean su relación, atravesarán estas pruebas y serán fortalecidos por ellas. La situación de conflicto lo estimula a explicar la circunstancia del Evangelio, la reconciliación en medio de su propio enojo y frustración. Teología y ministerio. La teología no es una disciplina teórica, sino que surge de las necesidades particulares que enfrentamos en la vida con frecuencia. Esas necesidades se hacen visibles solamente en medio de una crisis. En este caso pastoral, la segunda carta a los Corintios nos muestra que el ministerio cristiano profesional está espiritualmente lleno de tensiones. Incluso es espiritualmente peligroso. Vemos a Pablo luchando para ponerse con armas de justicia a diestra y a siniestra, en purga, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios. 2 Corintios 6, 7. Pablo fundamenta su ministerio en la teología cristiana, aunque esta última con frecuencia sea difícil de captar y mucho más de vivir. Es lo suficientemente grande para ver sus propias debilidades y errores al juzgar. Tiene tanta certeza que su llamado como para no retroceder y tanta fuerza como para mantenerse en las presiones. Lo vemos aquí en una postura defensiva y por lo tanto tal vez no bajo la mejor luz. No obstante, la teología fluye como miel del panal, espesa y dulce. Él interpreta a Jesucristo tanto para él mismo como para los cristianos corintios. Cada epístola que escribe moldea por la circunstancia, le permite a Pablo explicar el Evangelio de un modo levemente diferente, de manera que sirva de guía a sus lectores en su situación presente. Las buenas nuevas de la obra de Dios con nosotros no pueden quedar restringidas a una sola forma de explicación. El significado de Cristo Jesús, especialmente de su muerte y resurrección, no tiene una expresión precisa, porque estos son acontecimientos impregnados de ilimitada riqueza de ramificaciones. El enfoque que Pablo presenta es que las diversas explicaciones son indicadores en el camino hacia la completa estructura de Cristo en medio de la aflicción y los resentimientos que inevitablemente aparecen en el curso de nuestra vida común, a fin de que podamos ser transformados según el esplendor de Dios. Ellen T. Charles. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Cristo viene pronto. Amén. Dios los bendiga.